escuela termina llegando todo lo que está en los barrios, en la casa, ¿no? En la sociedad. Bueno, allí llega la violencia, allí llegan las armas, allí llega también, llegan las sustancias prohibidas. Bueno, ¿qué pasa cuando a un chico uno lo leemos cada tanto, ¿no? No es tan frecuente. ¿Qué pasa cuando un chico lleva a la escuela alguna sustancia prohibida? ¿Qué pasa cuando un chico no está bien y uno puede pensar que hay un consumo problemático? Bueno, hay guías para intervenir en las escuelas ante el consumo de sustancias prohibidas y justamente hoy se está realizando una jornada de trabajo para actualizarlas. Estamos en comunicación con el abogado Mariano Antón, que representa al Ministerio de Educación en esta jornada de trabajo en la que participan representantes de los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. ¿Cómo estás? María Marta y todo el equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien. Bueno, Mariano, contanos qué es lo que está previsto ya en las guías cuando surge alguna de estas circunstancias. O un chico que se los recuerdo noticias, ¿no? O que están consumiendo un tereré que no, en realidad tiene algo que no, que es una sustancia prohibida, o alguien lleva algo, o alguien se descompone y no está bien y se presume que pudo haber tenido algún consumo problemático. ¿Qué está previsto para esos casos? Bueno, mira, tal cual como vos presentás, todo lo que está en discusión o se presenta como situaciones que atraviesan las sociedades, repercute siempre en la escuela por su incidencia territorial y por su presencia en todas las familias, y indudablemente no puede quedar ajena a pensar qué hacemos ante la multiplicidad y variedad de casos que se pueden presentar. Como bien vos decías, podemos tener una situación de consumo problemático de distinta índole, de distintas sustancias. También podemos tener un joven, un adolescente, un niño, una niña, que es el que lleva la sustancia conflictiva al ámbito escolar, y lo que estamos haciendo, la multiplicidad de instituciones que están participando, es pensar cómo una guía que estuvo vigente durante un tiempo la llevamos a una actualización conforme el registro de los casos que se han ido identificando, y cómo hacemos para que el docente, dentro de la multiplicidad de desafíos que tiene y de temas que tiene que tratar, lo ayudamos a establecerle una serie de guías de orientaciones que sean dinámicas, precisas, útiles, y que le permitan en esa cercanía que tiene con estos problemas, ver cómo articularlo. Esto incluye, cuando hablo de articulación, por eso la multiplicidad de instituciones trabajando, es que no es la idea que el docente en soledad resuelva un problema de tanta magnitud como es este, sino que sepa con quién contar, con quién trazar la estrategia, siempre priorizando que ese joven, esa niña, ese adolescente no quede fuera del esquema educativo, ¿no? Nunca cuando alguien es apartado de un ámbito de pertenencia, la sociedad sale beneficiada. Aquellos sujetos que quedan alejados y aislados, el problema no se apaga ni se disuelve, sino que en muchos casos hasta se aumenta. Entonces lo que estamos haciendo es justamente desarrollando esas estrategias, esas guías, con un lenguaje no técnico, porque también lo que pasa muchas veces con las guías o con los protocolos de intervención es que están desarrollados por equipos especializados en la temática, y bueno, se utiliza un lenguaje que después, cuando uno está en territorio, encuentra dificultades para esa intervención, se genera un desaliento en la implementación práctica, y eso es lo que estamos analizando para reducirlo. Estamos muy cerca de concretar una satisfacción de todas las instituciones sobre lo que se está proponiendo, y presentarlo y bajarlo en las escuelas lo más rápido posible. Insisto, si bien ya hay una guía, entendemos que esa guía fue necesario actualizar porque los tiempos han cambiado. ¿Esta guía que existe al momento, de cuándo es?
Si no me equivoco, es del año 2014 aproximadamente. Y fue también así trabajada de manera, me imagino que en estos casos uno trabaja sobre la experiencia de otros lugares, sobre recomendaciones de instituciones, es decir, sobre guías que ya existen y que han funcionado y las adapta. ¿Esta fue elaborada aquí o era una guía que ya tenía un trabajo de adaptación al territorio o es lo que se está haciendo ahora? Mira, lo que pasa con las guías es que vos la tenés que pensar en consideración a los elementos que tenés en el territorio donde las vas a trabajar y las vas a utilizar. Entonces, inclusive en esa guía que te cuento de tiempo atrás, hasta cambiaron el nombre y las funcionalidades de muchas de las instituciones que estaban propuestas. Entonces eso también hay que realizarlo, pensarlo en una condición de territorio y en un territorio variado. No es lo mismo pensar mecanismos de respuesta en la ciudad de Posadas que en un lugar, en una escuela bajo condición de ruralidad, por ejemplo. Y todo eso lo tenemos que pensar. Bueno, al momento actual, ¿no? Algo ya nos decías. Por ejemplo, el docente que suele o el preceptor, que suelen ser los que a lo mejor algún compañero que presencia una situación que es sobre la que hay que intervenir. Lo primero que tiene que hacer es no actuar solo y va a saber a quién tiene, eso está preestablecido, a quién tiene que pedir ayuda. Exacto, sí. ¿Con quién tiene que articular respuestas? A veces puede ser, depende de la gravedad del caso, pero a veces puede ser pensándolo dentro de la propia institución educativa, con otro equipo de docentes, viendo el alcance, abriendo el diálogo, circunstancias que antes, acordate que antes legitimar a un niño o una niña en un diálogo sobre un problema no era la práctica habitual, ahora sí debe serlo, garantizar ese espacio de diálogo y escucha y después, según la gravedad del caso, ver con quién articulo. Como te decía hoy en la introducción, no es lo mismo un chico que está teniendo problemas de consumo de aquel adolescente o niño que lleva la propuesta de consumo, ¿no? Indudablemente. Y no es lo mismo la primera experiencia ni tampoco aquel que está ya en un grado de afección que requiere una intervención ya pensada en el ámbito de la salud con un trabajo mucho más profundo. La guía intenta contemplar todos esos casos con el objetivo central es que nunca pierda la vincularidad con el ámbito educativo. No sé tu edad, pero en mi época del transcurrir la secundaria en los años 90, y fíjate que para mí no es hace mucho, pero y para los adolescentes de hoy es hace muchísimo, la propuesta en esa época era detectar un sujeto que estaba con problemas con estos tipos y era como sancionarlo a partir del alejamiento del resto de la comunidad. Bueno, esa lógica, por supuesto, hoy está superada, pero no quiere decir que no sea tentadora pensarla de esa manera. Sí, inclusive a veces con la presión de algunos padres, ¿no? Claro, entonces también hay que estar fortalecido en esos esquemas. También hay otra cuestión, que era lo que te quería preguntar, bueno, hay una cuestión judicial, ¿no? Cuando además hay que dar dar parte al Poder Judicial o a las fuerzas de seguridad, no solamente porque alguien tenga alguna sustancia prohibida, sino también ha habido casos de un chico que pide auxilio por sentirse en peligro porque, por ejemplo, alguien, ¿no? Él tiene que pagar y no tiene, ¿no? Yo estoy contando de situaciones que recuerdo, que se siente con miedo de que le pase algo afuera. Entonces, bueno, ¿qué está previsto respecto a la intervención de la policía, por ejemplo, en un ámbito y aparte teniendo como la escuela y teniendo en cuenta que son menores? Sí, a ver, como bien vos describís, el actuar aislado pareciera ser que nosotros, los sujetos humanos, estamos compartimentados en casilleros que según donde entramos hay una manera de ser. Lo que está reconocido tal cual como vos describís es que, por ejemplo, acudiendo un niño, un adolescente a plantear el problema que vos comentás, indudablemente la escuela no tiene elementos suficientes para garantizarle protección. Por eso también en esta mesa de trabajo interinstitucional está sentada gente de la policía, tanto comunitaria como las otras ramas vinculadas a estos problemas que estamos mencionando, para saber cómo articular un esquema de protección y respuesta. Que si no lo trabaja articulado, la escuela le queda la sensación de, bueno, este chico que me vino a pedir ayuda lo estoy dejando, le digo, bueno, ojalá que no pase nada, y esa no es la respuesta que se tiene que brindar.
Entonces, esa articulación es la que te permite, ese adulto responsable de los niños y niñas en la escuela, articula él con otra institución un mecanismo de protección adecuado. Si no lo pensamos así, la escuela siente que tiene una carga enorme que a veces no puede satisfacer y estamos subutilizando la estructura de respuesta que los estados hoy tienen diseñadas, por suerte. Entonces, esa es la manera, tal cual como vos describís, de cómo pensamos eficiencia en este esquema de respuesta. Bueno, yo te planteaba este que me parece que es uno de los puntos que puede ser no conflictivo, pero no sé en realidad ustedes que están analizando las guías la guía con la que trabajaban y la experiencia, que era lo que contabas, ¿no? La experiencia de lo que ha ocurrido en estos que serían 8 años, ¿no? Más o menos 6 años. ¿Qué otras áreas o situaciones son las que se ve la necesidad de revisar? Bueno, el uso del lenguaje ha cambiado, la connotación de cómo se denominaba anteriormente a las sustancias, cómo se las denominan hoy, lo que te decía de la aparición de nuevas instituciones que antes no estaban, eso también es parte de una discusión. Y vos decís que otros tipos de situaciones problemáticas. Nosotros hemos dividido la guía en 4 posibles circunstancias. Una es la sospecha de consumo, y resalto la idea de sospecha. Otra es la detección ya de la sustancia, la presencia de sustancia y qué hay que hacer, porque a veces la sustancia puede aparecer sin un sujeto identificado, ¿no? ¿Qué hacer ante ante un consumo habitual o sospecha de serlo? Y el cuarto eje central es la presunción de venta de sustancias psicoactivas. Así que esos son los 4. De ahí se disparan distintos tipos de intervención. Inclusive no olvidarnos que por ahí, por ejemplo, no sé, ante la aparición de sustancia y teniendo identificado al autor, por ahí uno podría haberse tentado con que la policía tome medidas al respecto. Bueno, ese niño, aún estando, o ese adolescente, aún estando en tensión con las leyes vigentes, no deja de ser un sujeto escolarizado y cuyo responsable sigue siendo el equipo docente de esa institución. Claro. Y eso está bueno discutirlo porque cambia muchísimo el paradigma de antes, donde esos niños eran puestos en otra disposición respecto con la ley. De estas circunstancias estos 4 escenarios que recién nos dijiste, ¿cuál es el más común y el que más preocupa en la escuela? Creo que los 4 están como conectados, porque si hay droga alguien la provee, si hay sustancias circulando o hay sospecha es porque hay alguien que está instalando el tema. Los docentes están percibiendo una situación y si aparece una sustancia de manera aislada en pequeña cantidad, hay que saber quién está proveyendo, sea dentro o fuera de la escuela. Y por supuesto que si podríamos caracterizar como no de preocupación, se aparece el sujeto ya no como era antes, que te vendía fuera de la escuela, sino que está adentro, el grado de preocupación aumenta, porque también la intervención de las instituciones varía, ¿no? Se están manejando estadísticas allí, por ejemplo, de cantidad de estudiantes o de casos en los que hay sospecha de consumo de sustancias en el aula. Yo la verdad ese dato no lo tengo. Está bien. ¿Para cuándo estarían estas guías o cómo sigue el trabajo? ¿En esta jornada ya se resuelve o supongo que no? Mira, ya estamos casi en una instancia final, porque la multiplicidad de instituciones que estaban trabajando las estaban analizando. Tenemos una cercanía, la Subsecretaría de Educación está bastante avanzado, y volvimos a compartir como en un último momento de instancia para ya tenerlo definido antes de que termine
lo que queda del año. Mariano, vos representás al Ministerio de Educación, sería al Ejecutivo, ¿no? ¿Que hay algún pedido al Legislativo o un pedido al Poder Judicial con sus poderes efectivos de lo que de respecto a esta problemática en la escuela? Mira, yo soy parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Educación. Respecto a las cuestiones de articulaciones así más de contenido político, yo no me animaría a hacer apreciaciones. Lo que sí te digo es que el esquema legal pareciera ser que es bastante satisfactorio. Lo que nos falta es que ese esquema legal se materialice en una práctica. Y como bien vos sabés, a veces las leyes hablan de manera general y no porque no lo pueden hacer, porque no pueden contemplar la totalidad de posibles circunstancias que después se presentan en el territorio. La guía lo que hace es justamente entre lo que dice la ley y lo que sucede, armar un lenguaje de implementación práctica. Claro. Bueno, y esto después se implementaría a partir de capacitaciones. ¿Cómo se llevaría se bajaría a las escuelas o se propondría trabajarlo en las escuelas? Sí. En un esquema tal cual como el que vos describís, pero también con una propuesta mucho más didáctica para que haya una apropiación distinta a lo que tal vez era tradicional, que era esto de presentar solo una resolución, sino que lo estamos pensando en una estructura de esquemas con gráficos sencillos, inmediatos, porque como bien vos decías, cuando un docente se encuentra con este problema, necesita pensar y acceder a respuestas inmediatas, ¿no? Porque esto a veces en la vorágine te puede llegar a superar. Entonces necesitamos ser estratégicos. Mariano, muy amable, gracias por hablar con nosotros. Bueno, gracias a vos, hasta pronto. Mariano Antón, él está participando en esta jornada de trabajo para actualizar las guías de intervención en las escuelas ante el consumo de sustancias prohibidas.